Buenas tardes con todos los presentes y bienvenidos a este curso especializado de Derecho Familia, organizado por el Centro de Estudios del Grupo Chire Colán y Moncada Romero y certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Ica. En esta oportunidad tenemos como primera sesión al expositor Manuel Seña Carretero, para lo cual vamos a hacer una breve remembranza sobre su trayectoria académica y profesional. Abogado especialista en Derecho Civil por la Universidad San Martín de Porres, egresado de la Maestría de Derecho Civil Empresarial por la Universidad Privada Antenor Orrego. Estudios de especialización en Derechos Humanos por el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad San Martín de Porres. Becario del 26º curso de extensión universitaria en regulación con especialización en telecomunicaciones del organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones. Becario del curso sobre educación en derechos humanos por el Mercosur y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina el año 2020. Estudios de especialización en litigación oral por la Universidad Autónoma Latinoamericana y CESJUL Medellín, Colombia en el año de 2021. Finalmente, socio principal del estudio Galvez, Seña y Abogados. Sin más preámbulos, doctor, somos su público. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer grandemente la invitación que me ha realizado mi amigo y colega Renzo Peña para participar en este importante evento donde vamos a abordar un tema fundamental cuando queremos hablar sobre el derecho de familia y sobre el derecho civil. En particular, el tema que vamos a abordar hoy es un asunto que había sido recogido por mi persona desde el año 2018 aproximadamente y que recién el año pasado se ha podido concretar a través del Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil celebrado en el mes de mayo. Y es precisamente la unión de hecho y desalojo. No sé si podemos expandir un poco las diapositivas para que se pueda notar. Para continuar. Bueno, más o menos hemos graficado ahí una foto a manera de ejemplo que nos puede generar el inicio, el punto de partida de lo que vamos a venir conversando. Y es precisamente la relación o el caso que ocurrió y que es público con el exjugador de fútbol Cuto Guadalupe. La pregunta más o menos que podríamos hacernos, ¿qué hubiese pasado si efectivamente Cuto Guadalupe, obviamente cansado por esta situación que había ocurrido a nivel nacional, pretende desalojar a su ex conviviente del lugar de la propiedad donde habían mantenido un domicilio en común? ¿Qué es lo que ocurriría? ¿O qué ocurriría si, por ejemplo, Cuto Guadalupe, sorprendido por lo que había ocurrido, fallece y su mamá o sus herederos pretenden desalojar a su ex conviviente? O el último caso, ¿qué pasaría si es que Cuto Guadalupe, resentido por lo que había pasado, transfiere su propiedad a otra persona y esa última persona pretende desalojar a su ex conviviente? Es decir, vamos a conversar si es que es posible que dentro de un proceso de desalojo, en este caso la esposa o la ex conviviente de Cuto Guadalupe, pueda alegar la unión de hecho no reconocida judicialmente como un título posesorio. ¿Y por qué lo vamos a discutir en el tema de familia? Porque precisamente los fundamentos por los cuales consideramos que es factible esta discusión atiende precisamente al derecho de familia y a temas que están a su alrededor. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. O no sé si yo puedo compartir la pantalla y lo voy pasando mejor. Claro, doctor, usted puede compartir, no hay ningún problema. Mejor, lo comparto entonces. Ahí se puede ver mi pantalla. Se puede ver, doctor. Antes de entrarnos en
en los supuestos que vamos a conversar es importante tener en consideración cuáles son los mecanismos de tutela de la posesión y de la propiedad, porque la mayoría de personas suele confundir las figuras. Pretende que cuando acude a un proceso de desalojo, sus argumentos están referidos a la defensa de la propiedad, cuando en buena cuenta aquí lo único que se discute es la legitimidad para poseer. O caso contrario, se acude a un proceso de mejor derecho de propiedad o reivindicación, pretendiendo oponer una titularidad basada en un derecho de posesión. Piénsese, por ejemplo, en un derecho a usufructo o piénsese, por ejemplo, en un derecho de superficie, de arrendamiento, derivado de un contrato de arrendamiento. Hay que diferenciar que nuestro sistema, cuando trata de proteger la propiedad, hace referencia exclusivamente a los procesos de reivindicación y al proceso de mejor derecho de propiedad. Este último también denominado como acción declarativa de dominio y que ha sido desarrollado a lo largo de los años por la Corte Suprema de Justicia. Pero como este es un asunto en el cual no nos vamos a enfocar, pasemos ahora a ver cuáles son los mecanismos de tutela del derecho de posesión. Nuestro Código Civil y leyes conexas reconocen por lo menos 5 tipos de procedimientos para ejercer nuestro derecho a defender la posesión. Una son las acciones de hecho, y encontramos el artículo 920 del Código Civil que reconoce las defensas posesorias extrajudiciales. Esto permite que una persona que ha sido despojada de su propiedad, específicamente de su posesión, para hablar más en concreto, puede dentro del plazo de 15 días, con la ayuda de fuerzas policiales, retornar a su propiedad. Para esto debe seguir un procedimiento establecido por la Policía Nacional del Perú, presentar una solicitud y con ello hacer efectiva las defensas posesorias. Por otro lado, encontramos también los interdictos, que ya pueden ser de retener o de recobrar, dependiendo de cada circunstancia que se presente. Por ejemplo, si es que están perturbando mi propiedad, haré uso del interdicto de retener. Si es que soy despojado de ella y hasta dentro del plazo de un año, puedo hacer uso del interdicto de recobrar, cuando ya se me ha vencido el plazo para ejercer una defensa posesoria extrajudicial. Lo importante de esto es que tanto la defensa posesoria como los interdictos nos permiten proteger la posesión de hecho. No es necesario que yo la sustente jurídicamente o que tenga algún título que me permita poseer. ¿Correcto? A diferencia del desalojo, por ejemplo. Luego, a través de la ley 30.201 se introdujo también el desalojo con cláusula de allanamiento futuro, o que en esa oportunidad se denominaba desalojo expreso. Es un tipo de desalojo que ya no viene siendo utilizado porque en la mayoría de supuestos, como vamos a ver, todos han sido absorbidos por el desalojo por ocupación precaria. Luego tenemos el desalojo del decreto legislativo 1177, que se hace a través de un proceso único de ejecución, donde se tiene que llenar un formulario en la notaría, y este formulario permite que en caso se haya vencido el plazo del arrendamiento, porque es exclusivamente para arrendamiento, o no se haya pagado el arrendamiento, se puede acudir a ejecutar directamente en un proceso exclusivamente comercial, por ejemplo, ¿no? Luego ha aparecido recientemente el desalojo notarial, que ha absorbido este desalojo del proceso único de ejecución, porque con la misma figura, a través de un formulario notarial, se puede celebrar con fines de vivienda un contrato de arrendamiento con el objeto de que en caso se haya vencido también la fecha del arrendamiento o se hayan vencido los pagos del arrendamiento, no se hayan efectuado los pagos, se puede ir al notario y el notario puede ejecutar el lanzamiento. Es curioso esta situación porque cuando nos referimos a la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, específicamente la norma permite que con una mínima oposición el notario deje de conocer cualquier asunto. Entiéndase, por ejemplo, uno de sucesión intestada. ¿Y por qué? Porque el notario no tiene competencia contenciosa. Ahora, nos parece curioso que con un desalojo notarial se pretenda hacer efectiva precisamente un lanzamiento. Ahora, eso con fines prácticos es maravilloso porque podemos acudir directamente en el desalojo notarial y con ello evitarnos todo un proceso judicial. Solo que es contradictorio en cuanto a las competencias no contenciosas con las que únicamente cuenta el notario.
Un detalle adicional de esto es que el notario deberá agenciarse por el juzgado de paz letrado para efectuar el lanzamiento. Y por último encontramos el desalojo por ocupación precaria. Desalojo tramitado en una vía convencional, en la vía del proceso sumarísimo, que en principio existían los desalojos por vencimiento de contrato y por falta de pago. Pero a través del cuarto pleno casatorio civil, la Corte Suprema terminó indicando que cualquier requerimiento por el vencimiento de contrato o por la falta de pago automáticamente convertía al ocupante en precario, por lo tanto tendríamos que acudir a un proceso de desalojo por ocupación precaria. Por lo tanto, el proceso de desalojo más conocido es el desalojo por ocupación precaria, que prácticamente ha absorbido la mayoría de los procesos de desalojo, salvo los que se regulan en la vía notarial. En el año 2012, la Corte Suprema de Justicia emitió el cuarto pleno casatorio civil, requirió la casación 2195-2011 Ucayali. Y entre las cosas más importantes que debemos resaltar de este pleno casatorio es que la Corte Suprema definió que precario era aquel que no tenía ningún título, es decir, ningún documento o circunstancia que legitime su posesión que no pague renta. ¿Okay? Es decir, aquel que cuenta con un título o aquel que cuenta con un título fenecido. ¿Cuáles son los supuestos de título fenecido? Por ejemplo, los de vencimiento de contrato, los de resolución de contrato, los de nulidad evidente de contrato, como vamos a ver más adelante, o aquellos títulos que a pesar de existir carezcan de algún supuesto de ineficacia. Otro punto importante que también resaltó la Corte Suprema es qué tipo de poseedor era el precario. Y se llegó a determinar que efectivamente el precario era un poseedor ilegítimo de mala fe. Para esto, para entender la buena y la mala fe en el derecho civil, a veces se ha entendido la buena o la mala fe, por ejemplo, como la ignorancia de estar realizando un acto contrario a la ley. Eso se ha reconocido para algunos casos, por ejemplo, en la prescripción adquisitiva de dominio. Pero cuando hablamos exclusivamente de la ocupación precaria o de la posesión, tenemos que considerar que la legitimidad e ilegitimidad de la posesión va vinculada con un título que legitime esta ocupación. Por ejemplo, será legítima si es que yo cuento con un contrato de arrendamiento, si es que yo cuento con un contrato de usufructo, si es que yo cuento con un contrato de superficie, si es que tengo algún convivencial con la persona que es propietaria del bien. Esto me legitima, me faculta para yo poseer este bien inmueble. Por lo tanto, seré un poseedor legítimo. Mientras que contrariamente, el ilegítimo es aquel que no tiene ningún título. Ahora, yo puedo estar en posesión del bien sin tener título, porque mi título, por ejemplo, es inválido, es ineficaz, y yo no conozco de esta invalidez o esta ineficacia. Por lo tanto, como decía, si es que tengo título, seré un poseedor ilegítimo, pero de buena fe. En cambio, si yo conozco que cuento con un título que es inválido o que es ineficaz o que no cuento con ningún título, será automáticamente un poseedor ilegítimo de mala fe. Por lo tanto, el poseedor precario es un poseedor ilegítimo de mala fe. Es decir, que no cuenta con un título o que cuenta con un título fenecido por ser ineficaz o inválido y que además conoce esa inexistencia o conoce esa invalidez o esa ineficacia. ¿Ya? Eso es muy importante conocer para no confundirnos al momento de relacionar las instituciones dentro de la posesión. Y por último, como aspecto fundamental, la Corte Suprema destacó que cuando hacíamos referencia a título, nos referíamos no solamente a un documento que nos faculte, porque se entendía antes que si yo no presentaba ningún documento, no tenía título. Por eso es que dijo que título hacía referencia a cualquier acto jurídico o a cualquier circunstancia que legitime la posesión. Por ejemplo, yo puedo no tener ningún documento, pero puedo ser hijo del propietario y esta condición me faculta para yo poseer un bien.
Yo puedo no tener ningún título, pero soy madre del hijo del propietario y esto me faculta para yo poseer ese bien junto con mi hijo. Esto, por ejemplo, es una circunstancia que legitima la posesión y que le otorga el pleno casatorio el carácter de título. Ahora bien, como estábamos hablando de derecho de familia exclusivamente, es importante conocer cuáles son los aspectos relevantes de la unión de hecho y sus efectos patrimoniales. Como ya sabemos, la unión de hecho es una figura que vino a reemplazar el matrimonio en el sentido de que efectivamente las familias que no deciden formalizar su unión a través de un matrimonio, a través de un acto protocolar, de un acto jurídico como es el matrimonio, lo pueden hacer y pueden adquirir la condición, por lo menos en la vía patrimonial, a través de una unión de hecho. Por eso es que el artículo 5 de la Constitución y luego el 326 del Código Civil, el segundo es anterior al primero, señalan que la unión de hecho, mantenida por un hombre y una mujer, para alcanzar fines y deberes semejantes a los del matrimonio, que no tengan ningún impedimento patrimonial, genera una sociedad de bienes sujeta al régimen de sociedades gananciales. Es decir, equipar el régimen patrimonial de las personas que mantienen una unión de hecho por el plazo mínimo de 2 años a los efectos patrimoniales con los que cuenta el matrimonio, que es exclusivamente la pertenencia a una sociedad de gananciales. Es importante también resaltar el pronunciamiento más relevante que tuvo el Tribunal Constitucional en el año 2010, que específicamente indica la existencia de una unión de hecho sujeta al régimen de sociedades gananciales se halla supeditada primero a un requisito de temporalidad mínima de permanencia de la unión, que son 2 años, elemento temporal, y segundo, que ese estado, lo que se conoce en doctrina como posesión constante de estado, requiere ser acreditado con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita. Vamos a ver más adelante que el principio de prueba escrita es fundamental porque exclusivamente de acuerdo a la vía procedimental que tiene la unión de hecho, que es un proceso de conocimiento lato, no existe ningún tipo de limitación, a ningún tipo de barrera, ningún tipo de medio que impida actuar cualquier prueba para corroborar que efectivamente yo estoy manteniendo una unión de hecho o mantuve una unión de hecho con la parte demandante en este caso. ¿Ya? Tal como lo ha resaltado, por ejemplo, la Corte Suprema en el 9º pleno casatorio cuando resuelve que dentro de los procesos sumarísimos, entre ellos el proceso de otorgamiento de escritura pública, se pueden debatir asuntos vinculados con procesos que inicialmente se ventilan en la vía procedimental de conocimiento lato, lo que antes de ninguna manera se podía considerar. Es decir, se ha flexibilizado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, morigerando estas situaciones para algunos asuntos vinculados, por ejemplo, con los temas de familia. Ahora, respondiendo a la pregunta que hacíamos inicialmente, si es que era posible, poniendo el ejemplo de Cuto Guadalupe, de que su esposa, al verse demandada, ya sea por el Cuto Guadalupe, por una persona a quien el Cuto Guadalupe le transfirió el bien, o por los herederos del Cuto Guadalupe, si es que éste hubiese fallecido, pudiera alegar la unión de hecho mantenida con el Cuto Guadalupe y que nunca ha sido declarada judicialmente para evitar que sea desalojada de su bien. La Corte Suprema ha tenido posiciones totalmente contradictorias, algunas intermedias, que dan cuenta efectivamente que se requiere una unificación de criterios relativa a la unión de hecho como título posesorio en los procesos de desalojo. Por ejemplo, en el primer punto existen casaciones que se están señalando ahí en la diapositiva, como vemos, que se han pronunciado en contra de que se pueda analizar la unión de hecho como título posesorio porque consideran, como se creía antiguamente, de que el proceso de reconocimiento judicial de unión de hecho
se tramita en una vía lata, mientras que el proceso de desalojo se tramita en una vía sumarísima, y que por lo tanto esta discrepancia hace imposible que se pueda aprobar adecuadamente la unión de hecho. Por lo tanto, rechaza bajo cualquier posibilidad de que pueda analizarse la unión de hecho. En el segundo punto encontramos una posición intermedia, digamos, donde admite que precisamente la unión de hecho pueda ser un título posesorio, pero siempre que haya sido declarada previa, ya sea en la vía judicial o en la vía notarial. Ahora, esto parecería ser una obviedad porque efectivamente, si es que la unión de hechos ya está declarada, no existiría ningún impedimento por parte de la judicatura para que analice esta unión de hecho como un título. Y por último, encontramos las posiciones que se acogen a nuestra tesis que precisamente permiten que la unión de hecho pueda ser analizada incluso cuando no fue declarada. ¿Por qué? Porque efectivamente, como se trata de una acción netamente declarativa, puede que lleguemos a una injusticia si es que no analizamos que efectivamente existen los medios probatorios que corroboran los elementos que nos llevan a determinar la existencia de una unión de hecho. Es así que, como repetí el año pasado en el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil, se hicieron la siguiente pregunta. En un proceso de desalojo por ocupación precaria, la parte demandada puede oponer válidamente su defensa en la unión de hecho sostenida con la parte demandante, y por mayoría el Pleno determinó que en el proceso de desalojo efectivamente sí se puede oponer válidamente su defensa en la unión de hecho sostenida, por ser un proceso plenario donde el derecho en disputa no es la propiedad, sino el derecho a poseer. Precedente 2 del cuarto Pleno Casatorio Civil, que fue modificado por el noveno Pleno Casatorio. ¿Cuáles son los aspectos importantes que debemos tener en consideración antes de ir a los fundamentos que sustentan por qué creemos que sí es posible analizar la unión de hecho con un título posesorio? Primero, porque en la casación 4066-2010 La Libertad, la Corte Suprema estableció que la unión de hecho era meramente declarativa. Es decir, que la unión de hecho, al momento de configurarse los 2 años, automáticamente se generaba y que se acudió a un proceso judicial o a un proceso notarial para declarar el derecho que ya estaba existiendo o preexistiendo. Por lo tanto, el acta que declara la unión de hecho notarialmente o la sentencia que declara la unión de hecho judicialmente no son constitutivas, sino exclusivamente declarativas. Además, la casación 4121-2015 Arequipa estableció que se trata de una acción imprescriptible, de manera que estaríamos frente a un título que se puede oponer bajo cualquier circunstancia, muy parecido, por ejemplo, a lo que ocurre con el título dentro de la prescripción adquisitiva de dominio o su copión, que puede ser opuesto de manera indefinida porque se trata de un título imprescriptible. Además, en la casación primera 4066-2010 se estableció cuáles son los elementos que configuran la unión de hecho y de qué manera se puede probar. Por ejemplo, se estableció que para corroborar la existencia de una unión de hecho no debían existir impedimentos matrimoniales. Uno de los impedimentos matrimoniales, por ejemplo, no haber contraído un matrimonio anteriormente y que no se haya disuelto. Otro ejemplo, tener una enfermedad venérea que sea transmisible por ADN. Otro ejemplo, ser menor de edad. Por lo tanto, uno de los requisitos o de los elementos que conforman la unión de hecho es no tener ningún impedimento matrimonial, ya sea relativo o absoluto, porque la norma no hace ningún tipo de distinción. Que se trate de una unión monogámica heterosexual. Hace unos días, puede ser el día viernes o jueves, el cuarto juzgado constitucional de Lima Centro, declaró fundada una acción de amparo interpuesta por una pareja de homosexuales o una pareja de lesbianas que habían contraído matrimonio en Argentina y que pretendían inscribir en RENIEC dicho matrimonio. Ahora, palabras más, palabras menos, podemos debatir esta sentencia
yo considero que se ha aplicado incorrectamente el artículo 234 del Código Civil, no tanto porque exista la imposibilidad de inaplicar ese artículo, que podría ser válido, sino por los fundamentos que se utilizan para llegar a esa conclusión. En todo caso, hay una situación donde no se ha argumentado debidamente. Yo considero que debería haberse efectuado un test de proporcionalidad y verificar si, analizando idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, se vencía precisamente este principio que forma parte del pilar fundamental de la sociedad, como es el matrimonio, que no solamente ha sido reconocido en la Constitución del 84, sino en la Constitución del año 93. Y además considero que el juez ha incurrido en una incompetencia porque se ha facultado para hacer alegaciones respecto a que el Congreso de la República debió en su oportunidad legislar sobre la unión civil, cuando en realidad esta es una competencia exclusivamente del Congreso. En todo caso, si vas a utilizar un argumento de ese tipo, realízalo haciendo alegación del derecho convencional, del test de proporcionalidad o de cualquier otra herramienta que te permita fundamentar tu sentencia, pero no hacerlo invocando facultades exclusivamente del Congreso de la República. Es un asunto bien extenso para debatir, pero lo traigo a colación a propósito de esta sentencia, que es la primera que se ha emitido en el Perú, hasta donde tengo conocimiento, que reconoce un matrimonio homosexual contraído en el extranjero para que se inscriba en el Perú. Ahora, hay un procedente del año 2016 que me parece un poco más razonable, porque habla estrictamente de temas patrimoniales, donde una pareja de homosexuales también, que contrajo matrimonio en Bélgica y adquiere bienes en Perú, pretende inscribir en SUNAR este régimen social. En primera instancia, el registrador tacha de plano su petición, indicando que efectivamente el matrimonio homosexual no estaba reconocido en el Perú y que por lo tanto era imposible reconocer una sociedad de gananciales inscrita a nombre de una pareja del mismo sexo. Sin embargo, yo creo que de manera bastante razonable, la primera sala del Tribunal Registral declara fundado el recurso de apelación y hace alusión a un tema muy importante y que no suele tocarse en el derecho civil, que es el derecho internacional privado, que es precisamente la rama del derecho que se aplica cuando existe un conflicto de aplicación de normas entre dos o más países. Por ejemplo, aquí existía una discusión si debía aplicarse las normas de Bélgica o las normas peruanas, como evidentemente lo deja entrever el registrador, y quién debería ser el juez competente para resolver dicha situación. Efectivamente, el libro 10º de nuestro Código Civil reconoce cuáles son las reglas para acceder a la aplicación del derecho internacional privado y cómo es que deben resolverse este tipo de situaciones. Por eso es que el Tribunal Registral invoca el artículo 2078 del Código Civil, donde se señala taxativamente que el régimen patrimonial del matrimonio se regula por las normas del primer domicilio conyugal de los contrayentes. En este caso, las personas se habían casado en Bélgica y las normas belgas no tenían ningún impedimento para que los bienes adquiridos dentro de esa unión matrimonial puedan inscribirse como sociedades gananciales. Por lo tanto, no habría ningún impedimento para que el registrador, haciendo uso, o el tribunal registral como órgano jurisdiccional, haciendo uso de las normas belgas, permita la inscripción de estos bienes como un régimen de sociedades gananciales. Igual es un asunto que da para discutir, porque podría pensarse tal vez que se está haciendo un tipo de fraude a la ley, es decir, que estamos acudiendo a otro país y volviendo al Perú para intentar reconocer o burlar las normas las situaciones de hecho que se encuentran prohibidas o existe un impedimento legal de que se realicen en nuestro país, ¿no? Lo que en derecho internacional privado se conoce como fraude a la ley. El siguiente elemento es que compartan habitación, lecho y techo, es decir, que exista un clima de fidelidad y exclusividad, Casación 2848-2014 de la Libertad, que se trate de una unión estable, continua e ininterrumpida. Esto nos hace pensar y nos hace recordar también
a la prescripción adquisitiva de dominio, que efectivamente habla de una para poder adquirir un bien a través de la posesión, debe mantener una posesión pública, continua, a título de propietario, y de buena o mala fe va a depender el plazo, ya sea de 5 o de 10 años, dependiendo cada circunstancia. Ahora, ¿cuándo podemos considerar que se ha interrumpido la continuidad de la unión de hecho? A mí se me ocurren dos ejemplos. Imaginemos que la conviviente demanda a su esposo por alimentos, ya sea a su favor o ya sea a favor de uno de sus hijos. De entender efectivamente de que no están manteniendo una convivencia. Y precisamente por eso le requiere un sustento alimenticio para su menor hijo o para ella. En este caso consideraríamos que se ha interrumpido el plazo de la unión de hecho. Otro caso, imaginemos que la conviviente denuncia por violencia familiar a su conviviente, a el conviviente, y el juzgado dispone el alejamiento del hogar. Efectivamente, también podemos considerar que se interrumpió la unión de hecho porque existe una prohibición jurídica de acercamiento y por lo tanto se entiende que no se está frente a una situación donde se comparta habitación, lecho y techo. ¿Ok? Eso es muy importante tener en consideración porque cuando se habla de estos temas pocas veces se toca de cuáles son los supuestos donde se ha interrumpido la unión de hecho o se interrumpió la unión de hecho. Por último, que la apariencia de vida conyugal sea pública y notoria. En la casación 4416-2018-1, la Corte Suprema ha dejado claro que a través de cualquier prueba documental puede accederse a corroborar este tipo de elementos, ya sea con testigos, fotografías, videos, chat de WhatsApp, publicaciones en Facebook, etc. Ahora, ya conociendo cómo es que se puede probar la unión de hecho dentro del proceso de desalojo y habiendo otorgado todas las herramientas a los operadores jurídicos, la gran pregunta es, ¿y por qué, profesor, es factible que la unión de hecho pueda ser analizada como un título posesorio? La Corte Suprema no lo ha desarrollado, el Pleno Jurisdiccional tampoco lo ha desarrollado, pero en una investigación que yo realicé hace unos años, pude comprobar que por lo menos existen 5 factores o 5 fundamentos, 5 argumentos que pueden esbozarse para determinar que la unión de hecho puede ser analizada. El primero de ellos es porque la unión de hecho, como lo ha reconocido la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema del Perú, es una vertiente del derecho humano a formar una familia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, estableció que no existía un modelo único de familia y que esta puede ser variable a efectos de ser reconocida por el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho humano a formar una familia. Asimismo, el Tribunal Constitucional, en el año 2007-2008 aproximadamente, emitió un pronunciamiento donde indicaba que, de acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política del Perú, el Estado reconocía la protección de los diversos tipos de familias, siendo uno de ellos la unión de hecho, que tiene como finalidad o cuya finalidad está enfocada en la formación de una familia. Asimismo, la Corte Suprema, en las casaciones 1532-2013, 4121-2015 Arequipa, han señalado que la unión de hecho, al constituir una fuente generadora de familia, es una extensión del derecho humano a formar una familia. Esto nos lleva a pensar que excluiríamos la posibilidad de analizar la unión de hecho, a pesar de que se está demandada no sea lanzada de su bien, estaríamos vulnerando flagrantemente un derecho humano fundamental, no cualquier derecho humano, sino además un tipo de derecho humano que, como lo ha reconocido la propia Constitución Política del Perú, al igual que el matrimonio, constituyen la base fundamental de cualquier Estado de Derecho. Segundo fundamento importante, la unión de hecho genera un régimen idéntico al de las sociedades gananciales y tiene efectos sucesorios.
¿Por qué es importante el régimen patrimonial? Porque así como ocurre en el matrimonio y así como ocurre en los casos de disposición unilateral de los bienes sociales, la unión de hecho también genera los mismos efectos, de manera que si desalojamos a la conviviente que está invocando la unión de hecho y que está mostrando las pruebas suficientes para sustentar esa alegación, estaríamos lanzando o desalojando a un propietario legítimo, lo cual resultaría sumamente gravísimo, lo cual ni siquiera podría ocurrir en un proceso de reivindicación, que es un proceso con un estadio más largo y además donde existe la posibilidad de analizar otras situaciones. Además, debemos reconocer que a través de la ley 30.007, ya hace bastantes años, se ha reconocido la capacidad de heredero forzoso de aquellos convivientes que precisamente reúnen todos los requisitos para que se declare la unión de hecho. Así es, por eso es que se han modificado los artículos 326 y 816 del Código Civil. Código sustantivo debería decir ahí. Tercer fundamento, la disposición unilateral de un bien social es nula conforme al octavo pleno casatorio. Dentro de las cosas que se establecieron en el octavo pleno casatorio, que recordemos tuvo un amplio tiempo en que no se emitió la sentencia del pleno, que fue como 4 años aproximadamente, y que hubo toda una controversia. Entre otras cosas, se estableció que efectivamente la disposición unilateral de un bien social constituía una causal de nulidad de acuerdo al artículo 119, inciso 8, por contravenir normas imperativas, lo que se conoce también comúnmente como una nulidad virtual, en doctrina como en jurisprudencia. Debemos recordar, por ejemplo, que en los casos donde nos ponemos en el supuesto que Cuto Guadalupe transfirió el bien a un tercero y ese tercero pretende desalojar, dicha transferencia, al reconocerse la unión de hecho, sería nula por contener los mismos elementos que la disposición de un bien matrimonial, la disposición unilateral de un bien matrimonial. Entonces, frente a esta situación, estaríamos ante un caso de nulidad del título y por lo tanto no tendría ni validez ni eficacia el título del demandante para pretender desalojar a la parte demandada que está alegando la unión de hecho. Cuarto fundamento. El cuarto pleno casatorio reconoce una situación idéntica a la analizada. Cuando nos referimos a este supuesto, podemos referirnos a la regla donde el cuarto pleno casatorio establece que si una persona es demandada y pretende alegar la prescripción adquisitiva de dominio como título posesorio, esta puede presentar los medios probatorios suficientes y el juez, de considerar que se cumplen con los elementos, que existe un grado cercano a la certeza, puede declarar infundada la demanda de desalojo. En este caso, como tratándose de un derecho humano, tratándose de un régimen de sociedades gananciales, y que además innecesariamente se estaría derivando otro proceso para reconocer judicialmente la unión de hecho, el juez puede analizar, al igual que con la prescripción adquisitiva de dominio, si es que la parte demandada ha presentado medios probatorios suficientes que permitan acreditar la unión de hecho que está alegando. Y por último, el noveno pleno casatorio ha reconocido la amplitud de los procesos de cognición para debatir pretensiones complejas. Fíjense que el principal fundamento de la Corte Suprema, de los juristas y de los abogados que se oponen a que la unión de hecho sea debatida en el proceso de desalojo es que la vía procedimental destinada por naturaleza para la unión de hecho es la vía procedimental lata, no la abreviada, no la sumarísima. Sin embargo, nuestra Corte Suprema, de manera muy objetiva y muy atinada, estableció en el noveno pleno casatorio que el proceso sumarísimo no era un proceso que tuviera limitaciones, sino más bien era un proceso plenario rápido y que no contaba con ninguna restricción para alegar medios probatorios y para incluirlos dentro del proceso para sustentar nuestras pretensiones. Y además, a través de la técnica del overruling, estableció
que cuando existiera una nulidad manifiesta del título del demandante o de la demandada, el juez de oficio podía declararla siempre con el previo contradictorio. Esto nos hace pensar lo siguiente: si es que la nulidad de un acto jurídico que se tramita en la vía de conocimiento puede ser declarada de oficio dentro de un proceso de desalojo que se tramita en la vía sumarísima, ¿por qué no puede hacerse lo mismo con la unión de hecho probada de forma evidente que se tramita en la vía de conocimiento dentro del proceso de desalojo que se tramita en la vía sumarísima? Con este precedente no queda ninguna duda que, aparte de ser un derecho humano la unión de hecho, el proceso de desalojo tramitado en la vía sumarísima no tiene ningún tipo de limitaciones para alegar o para presentar medios probatorios, y por lo tanto, para que la parte demandada pueda hacer uso de esta herramienta y alegar que efectivamente, no solamente alegar, sino demostrar que efectivamente cuenta con un título que legitima su posesión y que no convertiría en injusta la sentencia de dejar de lado esa situación. Entonces, la propuesta que yo hago, para resumir todo lo que hemos venido conversando, es que se establezca a manera de regla vinculante, digamos, solo por atribuirme competencias de un juez supremo, podríamos resumir todo lo que hemos hablado en la siguiente regla. Cuando en un proceso de desalojo por ocupación precaria, la parte demandada alegue como título posesorio un originado a partir de una presunta unión de hecho no declarada judicialmente, el juez, previo contradictorio, analizará y verificará si se cumplen los requisitos del artículo 326 del Código Civil y si ésta le otorga derechos al demandado sobre el bien en materia de desalojo que enerve su condición de precario, lo cual servirá para declarar fundada o infundada la demanda según sea el caso. Y ahora, para los que son muy conservadores, viene la siguiente regla. Este análisis solo podrá realizarse en la parte considerativa de la sentencia sin que ello importe un pronunciamiento en la parte resolutiva, quedando expedito el derecho de la parte interesada para solicitar su reconocimiento judicial en la vía correspondiente. En consecuencia, podemos verificar, no solamente por una razón que implica la decisión tomada por el Pleno Jurisdiccional del año pasado, sino porque existen diversos fundamentos para demostrar o para determinar que la unión de hecho no declarada judicialmente puede ser utilizada dentro de un proceso de desalojo para que legitime la posesión de la parte demandada, siempre y cuando se corrobore con los medios probatorios adecuados que demuestren los elementos de que efectivamente existió una unión convivencial. De esta manera espero haber realizado un aporte interesante para ustedes, de acuerdo a las cosas, a los subcapítulos que he venido tocando, haya despertado el interés de ustedes para realizar algún tipo de investigación paralela o conexa a este tema, y les agradezco mucho por su atención. Bien, en este punto se hace un llamado a todos los participantes a ver si es que tienen algún tipo de pregunta, duda o de repente acotación para hacer el doctor. Este es el momento. Bien, en todo caso, doctor, agradecemos nuevamente su presencia. Bien, acá nos dicen por la caja de Sí, comentarios que todo eso está claro. Bien. Sí, le agradecemos nuevamente su presencia en esta primera sesión del curso especializado en Derecho de Familia, esperando y comprometiéndolo públicamente que no sea la última ocasión en que nos acompañe en este tipo de eventos. Nuevamente muchas gracias, doctor, y entiendo que si hay preguntas posteriores se las estaremos haciendo llegar para su resolución diferida, ¿sí? ¿Correcto? Muchísimas gracias, doctor. sí, gracias a ustedes por su atención y por la invitación. Hasta luego. Se comunica a los participantes que la siguiente sesión se va a llevar a las 7:30 de la noche, siendo que, habiendo terminado la primera, vamos a facilitar otro enlace para la siguiente sesión. Esténse atentos al grupo del curso. Muchas gracias. Buenas noches.